agradecemos la presencia en nombre del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos en la franja de Jueves de la Biodiversidad, que tiene por objeto divulgar los conocimientos en diferentes disciplinas de las ciencias biológicas y afines. En este caso estamos enmarcados dentro del ciclo de conferencias que tienen que ver con la miriapodología, en virtud de que estamos celebrando los 25 años de la colección miriapodológica. En el día de hoy, entonces, tengo el placer de presentarles a uno de mis estudiantes más destacados, estudiante de último año de biología, y viene trabajando hace alrededor de 2 o 3 años con quilópodos, que son organismos del grupo de los miriápodos, que ya nos va a contar Sebastián Galdi acerca de ellos. Y el título de la charla, como ustedes pueden ver, es Patas, Venenos y Colores, los 100 pies de la colección miriapodológica del Instituto de Ciencias Naturales. Luego de la presentación de Sebastián haremos una sección de preguntas o inquietudes del público. Entonces, con ustedes, Sebastián. Bueno, buenos días. Como ya me presentó el profe, soy estudiante de acá de la Universidad Nacional, estudiante de biología, último semestre. Hace aproximadamente unos 2 o 3 años estoy trabajando con este grupo de miriápodos, en particular con el orden Scolopendromorpha y con la familia Scolopocriptopus. Entonces, la clase quilópoda, junto con otras 3 clases, la diplópoda, Symphila y Pauropoda, son las clases que van a conformar la superclase miriápoda. La clase quilópoda es la segunda clase más diversa después de la clase diplópoda, la cual tiene aproximadamente unas 15.000 especies. La clase quilópoda va a tener alrededor de unas 3.150 especies descritas hasta el momento. Symphila y Pauropoda son clases bastante pequeñas. Entonces, son artrópodos, todos son terrestres. Hay muy pocos registros en los que se documente que puedan llegar a vivir cierto tiempo sumergidos en el agua o bajo en el agua. Son traqueados con un par de antenas y un par de mandíbulas. El primer apéndice en el primer segmento, para todos, según la apomorfia del grupo, es que se encuentra modificado a modo de forcículas, unos órganos inyectores de veneno, los cuales tienen una glándula de veneno asociada en la porción distal del trocántero prefémur. En este caso sería por acá estaría alojada la glándula de veneno y tendría su salida hacia la parte distal del tarsunglo, que es esta puño, por así decirlo. Tengan en pendiente esta, que más adelante un poquito. ¿Ya? A diferencia de los diplópodos, estos van a tener un solo par de patas por segmento. Vamos acá. Van a ser depredadores, todos. No se tienen registros de ningún 100 pies lópodo que no sea depredador. Son preferencialmente nocturnos, buscando sitios con buena humedad, buena cantidad de presas disponibles. Entonces, la clase quilópoda está conformada por 5 órdenes: Scolopendromorpha, Geophilomorpha, Craterostigmomorpha, Litobiomorpha y Scutigeromorpha. En este momento solo vamos a hablar, o yo voy a hablar de Scolopendromorpha, Geophilomorpha, Litobiomorpha y Scutigeromorpha, porque son los que tienen una distribución más amplia. Craterostigmomorpha va a estar distribuido únicamente en las islas de Tasmania y Nueva Guinea. Entonces, por eso, y además que eso es un orden con 2 especies nomás. Va a tener alrededor de 24 familias y 3.150 especies distribuidas a lo largo de todo el mundo. Como ya les menciono, es una clase prácticamente cosmopolita. Únicamente no se va a encontrar en zonas polares, grandes desiertos y grandes desiertos. El orden Craterostigmomorpha va a estar ubicada en la isla de Tasmania y Nueva Guinea. Y va a tener un rango altitudinal bastante amplio, desde 0 metros de nivel del mar, 0 metros a nivel del mar, hasta los 5.545 metros sobre el nivel del mar en la región de los Himalayas.
Entonces ahora vamos a empezar con la parte de los órdenes que van a estar distribuidos acá en Colombia. El orden geofilomorfa es uno de los órdenes más diversos, es el orden más diverso de quilópodos. Las características es que siempre van a carecer de ocelos, las antenas van a ser bastante reducidas, el cuerpo muy robusto, van a tener espiráculos en cada uno de los segmentos, en todos los segmentos van a tener espiráculos, y sus segmentos van a ser de tamaños bastante similares. Van a tener de 27 a 191 pares de patas, son los quilópodos más largos que vamos a encontrar. Les mencionaba, segmentos del mismo tamaño, acá podrán apreciar ustedes, se va a conservar eso, y de 1 a 22 centímetros lo registrado en bibliografía. Más adelante vamos a dar un dato curioso respecto a esto. El orden va a tener alrededor de 1250 especies descritas hasta el momento, agrupadas en 13 familias. Son de hábitos fosoriales, todos. Los geofilomorfos son de hábitos fosoriales, precisamente por estas características que les mencionaba, antenas cortas y ausencia de ocelos, cuerpo filiforme, ¿sí? Viven en suelos poco compactos, los podemos encontrar en troncos en descomposición, suelo bastante rico en materia orgánica, hojarasca, cualquier sitio que les brinde buena humedad, obviamente comida y una protección de luz solar directa, que obviamente los va a proteger contra la desecación. El orden litobiomorfa es el segundo orden más diverso de la clase de quilópodos, ¿sí? Estos organismos no van a superar los 5 centímetros de longitud. En su estadio adulto van a tener 15 pares de patas. Van a presentar ocelos o no los van a presentar, van a tener ausencia de ocelos. Cuando los presentan van a ser 2 o 49 ocelos, agrupados en la porción distal de la placa cefálica. En esta porción les voy a presentar una imagen. Van a presentar desarrollo anamórfico. Esto significa que cuando eclosionan del huevo, van a tener un número menor de pares de patas de las que van a tener en su estadio adulto, ¿sí? Y los espiráculos van a estar posicionados en los segmentos de mayor tamaño, como lo podemos ver acá. En el primer segmento no van a tener, por ejemplo en el tercero va a tener y en el cuarto va a tener. En los segmentos de mayor tamaño es donde va a estar ubicados los ocelos, los espiráculos, ¿sí? Y en esta porción vemos los ojos. A diferencia de geofilomorfa, no van a tener sus segmentos de tamaños muy parecidos, ¿sí? Va a haber una heterogeneidad bastante marcada en el tamaño de los segmentos. El orden escolopendromorfa es el tercer orden más diverso de la clase quilópodo. Vamos a encontrar organismos hasta 30 centímetros de longitud, con 21 a 23 pares de patas, lo más normal, es lo más usual. Acá pongo entre paréntesis 39 a 43 pares de patas porque es una sola especie la que tiene esa característica. Sigue perteneciendo al orden escolopendromorfa, pero es algo aparte. Fue escrita en Brasil hace aproximadamente unos 2 años, 3 años. Van a tener presencia o ausencia de ocelos. Si hay ocelos, van a tener 4 ocelos, ¿sí? A diferencia también del orden geofilomorfa, vamos a encontrar que hay segmentos mucho más grandes que otros, ¿sí? Y los espiráculos también van a estar situados, al igual que en litobiomorfa, en los segmentos de mayor tamaño, ¿sí? Junto con geofilomorfa, los escolopendromorfos van a tener cuidado parental, ¿sí? Escutigeromorfa, que ya lo voy a presentar, y litobiomorfa no presentan cuidado parental. Acá están los ocelos, las antenas en la porción distal de la placa cefálica, 21-23 pares de patas. Van a tener alrededor de unas 700 especies distribuidas en 5 familias. Distribución también cosmopolita, únicamente no las vamos a encontrar en grandes desiertos. Bien. Vamos a ver una gran diferencia en tamaños. Esto es un adulto de una especie del género Cryptops. Esta es la especie más grande del mundo que tenemos registrada, que tenemos para Colombia, Scolopendra gigante. Vamos a ver esa gran diferencia, cuidado parental. ¿Sí? El orden Escutigeromorfa
es un orden bastante pequeño, es el último orden en cuanto a diversidad. Vamos a ver organismos que no van a superar los 8 centímetros de longitud, van a tener 15 pares de patas en su estadio adulto, al igual que Litobiomorpha, presentan un desarrollo anamórfico. Ojos compuestos, son los que mejor tienen visión, son los quilópodos con mejor visión y más rápidos. La cápsula cefálica es única de estos organismos porque en el resto de quilópodos es una placa, que es la siguiente. Es una placa, es plana, la cabeza va a ser plana. En esta va a ser una cápsula. ¿Sí me van a entender? Es como una media bolita, por así decirlo. Los ojos compuestos, las antenas dispuestas en dorsolateralmente, y pues es una característica única para la clase que van a tener los espiráculos dorsales, ¿sí? Y los apéndices muy largos. Vemos las antenas, las patas, son todo muy largo, incluso las forcículas, las primeras maxilas y las segundas maxilas son de tamaños bastante grandes. Acá vemos el tamaño de las patas o la proporción de las patas respecto al cuerpo, los espiráculos dorsales y los ojos compuestos. Entonces, eso era lo que les quería mencionar de la clase Quilópodo, ¿sí? Sus características, saber qué es lo que estamos tratando. Ahora nos vamos a meter en lo que es la colección miriapodológica y todos los registros que tenemos hasta el momento para Colombia únicamente en esta colección, ¿sí? Todo empezó con este profesor Eduardo Flores, biólogo egresado de la Universidad del Valle. Hacia el año 1990 inició sus estudios de maestría acá en la Universidad Nacional. ¿Sí? Hacia ese mismo año él empezó a realizar curaduría a las colecciones aracnológicas y a las colecciones miriapodológicas. Él empezó a recolectar todo el material que estaba dispuesto en muchas misceláneas, a recuperar mucho material que se estaba perdiendo, a alcoholizar, a todo. Y fue hasta el año de 1991 aproximadamente que él estableció la colección miriapodológica como tal, ¿sí? En la que podemos ver un grupo de ejemplares debidamente preservados, debidamente etiquetados en un sitio para que la gente pudiera acceder a ese material. ¿Sí? Este va a ser el crecimiento de la colección desde el año 1991, desde el año en el que el profe Flores fundó la colección como tal. Vamos a ver un crecimiento bastante marcado hasta el año 2016. Vemos que en el año de 1991 teníamos alrededor de 83 ejemplares. En este momento vamos a tener más de 1550 ejemplares distribuidos en 4 de los 5 órdenes presentes o existentes, ¿sí? 11 de las 24 familias, de las cuales 4 van a ser del orden Scolopendromorpha y una del orden Scutigilomorpha, 2 del orden Litobiomorpha y los restantes son del orden Geophilomorpha, que es el orden con más familias hasta el momento acá en Colombia. Géneros vamos a tener 19, de los cuales la mayoría va a corresponder al orden Scolopendromorpha, y de especies vamos a tener 46 especies registradas solamente hasta el momento acá en Colombia únicamente para esta colección. Y el número de ejemplares, como ya les mencioné, va a ser de 1578 ejemplares divididos en unos 880 lotes aproximadamente. El orden Scolopendromorpha va a ser el orden más abundante acá en la colección. Alrededor del 63% de toda la colección es únicamente para el orden Scolopendromorpha, seguido del orden Geophilomorpha, Litobiomorpha y Scutigilomorpha. Esto es bastante curioso, porque como yo les mencionaba anteriormente, el orden Geophilomorpha y Litobiomorpha eran los órdenes más diversos, pero son los que no se encuentran tan bien representados en esta colección. Podríamos explicar, por parte del orden Litobiomorpha, es el segundo orden más diverso de quilópodos, pero en las regiones templadas. Su mayor diversidad se encuentra en estas regiones, en las regiones tropicales no es tan diverso. ¿Sí? Y el orden Scutigilomorpha sí es
normal, puesto que es un orden con cerca de 90 especies. ¿Sí? La representación de estos ejemplares acá es bastante. En cuanto a su distribución en Colombia, vamos a tener reportes en 28 de los 32 departamentos del nacional, siendo la región andina la mejor muestra hasta el momento, el que mayor número de ejemplares vamos a tener, seguido de la costa atlántica. El rango altitudinal lo vamos a tener desde 0 metros del nivel del mar en la región atlántica, la costa atlántica, y 4.000 metros sobre el nivel del mar en el volcán Azufralio. Sí, el 80% de la colección está a nivel de género y el 37% a especie, siendo el orden Scolopendromorpha el que mayor va a tener, mayor va a estar determinado a nivel de especie, por ciertas facilidades, ciertas preferencias, por así decirlo. Sí, los departamentos mejor muestrados va a ser Cundinamarca, en los cuales se ha muestrado en cerca de 28 municipios, vamos a tener unas 19 especies y alrededor de unos 463 ejemplares. Y seguido del departamento de Boyacá, con 2 especies, 20 municipios y 108 ejemplares aproximadamente. Entre los ecosistemas que se han muestrado o mejor muestreados va a ser el ecosistema de páramo, bosque altoandino y bosque húmedo tropical. Hay otros ecosistemas en los que se ha muestreado pero no se ha encontrado, como bosque seco tropical, por ejemplo. El bosque seco tropical está bastante mal representado, precisamente por lo que yo les mencionaba hace poco, o yo lo relaciono en este momento, por eso que yo les mencionaba hace poco que ellos son organismos dependientes de sitios con mucha humedad, ¿sí? Porque son organismos que tienden a desecarse con mucha facilidad. Entonces estos ecosistemas les van a brindar esas preferencias de hábitat que ellos necesitan para poder estar presentes. En cuanto a las publicaciones que han surgido a partir de la información recopilada en cada uno de los ejemplares en esta colección, va a estar entre varios este artículo que salió en el 2014, el 2014, en el que realizamos la recopilación de las especies que estaban descritas en bibliografía y las que encontramos acá en la colección, en otras colecciones del país, como la colección del Humboldt, de la Universidad Javeriana y otras colecciones a nivel internacional. Está esta publicación que salió este año de los 100 pies del bosque andino, del bosque andino en el municipio de Cononzo, en Tolima, también con ejemplares de la colección o con información de la colección. ¿Sí? Este trabajo que lo realizó Amazonas Chagas salió publicado en el 2013, también se incluyeron ejemplares de la colección mirapodológica. Otro ejemplo, los artrópodos de la Reserva Natural Río Ñambí, una guía de campo que salió este año, en la que también se incluyen ejemplares de la colección. Se han realizado diversas presentaciones en congresos. En el congreso, fue una ponencia que se realizó en el congreso de zoología en el 2014. También se llevó a cabo en el mismo congreso. Diplopos y quilopos asociados a cafetales se presentó en el congreso un congreso de Socolén que fue en el año 2015, ¿no? Llevo también ejemplares de acá, ya pues presentes en los cerros orientales. Otro trabajo presentado en el congreso de Socolén. Y hay voy a citar algunos proyectos que se están desarrollando actualmente. Es la descripción de una nueva especie del género Typhilus para Nariño. Ejemplares que están depositados acá en la colección. Bien, el siguiente también va a ser una especie nueva para el género Macronicophilus del municipio de Icononzo.
especímenes que también van a estar depositados acá. Y acá se estaría reportando por primera vez la especies introducidas las especies Lithobius forticatus y Lithobius obscurus para Colombia, son especies que vienen de Europa y les estarían registrando para Colombia como especies introducidas. Y ya para finalizar, agradecimientos al profesor Eduardo Flores por el apoyo que ha tenido hacia nosotros en este transcurso de tiempo, profesor Amazonas Chagas, Elisa Chaparro, Darío Triana, Camilo Prado y Diana Molina, por el apoyo que nos han brindado y todas las experiencias en campo que se han tenido con ellos. Muchas gracias, Sebastián, y se abre espacio para preguntas o inquietudes del público. No sé si había un punto, creo que en Malpelo o algo así, hay una especie de Malpelo. Sí. En el mapa que vos Sí. mostrás. Sí. Es un espécimen. ¿Qué orden? Es Scolopendromorpha. No estoy mal, es un ejemplar del género Cryptus. Para la región insular en Colombia tenemos muy poca representación. Tenemos ese ejemplar en Malpelo y tenemos 2 ejemplares de San Andrés, por ejemplo. El orden Scolopendromorpha, también género Scolopendra. No estoy mal. Venenos, ¿qué dice de venenos? ¿Qué venenos? Si se ha estudiado. En venenos se ha estudiado bastante. Todos los quilópodos son venenosos. ¿Sí? Obviamente a nosotros, de importancia médica, se han registrado 2 o 3 especies. Unas especies de mayor tamaño, Scolopendra gigantea, hay una Scolopendra, otra especie de Scolopendra que en este momento se me pasa el nombre, Galapagoensis se llama, una especie de Ecuador, que es como la segunda más grande, y una especie brasilera también del género Scolopendra, que son las que más han llamado la atención para estudio de venenos por la importancia médica que tienen, ¿sí? Porque han llegado a matar personas incluso. Póngale que son muy venenosas, pero realmente nunca ve. Realmente en la clínica no se ve que lleguen enfermos de ese tipo. Y uno ve en el campo mucho muchachito, campesino, Sí. mucho gente uno mismo jugando con eso. Yo hace poco vi la noticia, por ejemplo, de niños, sobre todo, que se ponen a manipularlas, los pican y pueden ocasionar la muerte. En Venezuela ahorita vi hace unos 10 días, 15 días, vi la noticia de un niño al cual lo picó una Scolopendra, esta especie de Scolopendra gigantea, y lo mató. Pero sí es bastante raro casos de picadura. Sí, hace un mes, en la charla de Daniela, también un muchacho proveniente de Sucre nos decía que en el caserío donde él vive o en el sitio donde él vive están presentándose muchos casos de este tipo, de envenenamiento por picadura de sin pies. De la gigante, entonces. Sí. Tendría más que ver por la distribución como tal del género Scolopendra en el país, porque digamos Scolopendra se encuentra más hacia la parte de la costa caribe y Sí. en Sí. cambio pues las otras especies que son de menor tamaño, que también son del mismo orden, son de tamaño más pequeños y se distribuyen entre, entonces no presentan tantos casos como Scolopendra, digamos así. Exactamente. Bueno, más que una pregunta, un cierto aporte con respecto a la Scolopendra. La noticia de la muerte de la niña fue el domingo pasado en San Marcos, Sucre, menor tenía 3 años, por picadura no sé, creo que se llama picadura, vi que decía diente, pero picadura de Scolopendra. No se tiene ningún procedimiento clínico, pero sí hay un prototipo de veneno en Venezuela. Casualmente yo me contacté con el profesor Alexis Rodríguez del Instituto de Gardenología en Venezuela y me dijo que él sí pudieron obtener un antiveneno con
le daban a las gallinas veneno, le obtenían el huevo y de la yema del huevo obtenían la inmunoglobulina y de ahí sacaron el antiveneno. Pero está en fase de estudio biológico todavía. Porque en Venezuela sí los casos son más altos, sí, los casos de ataque. En este caso, pues, en Colombia, pues, hasta ahora la progresión ha aumentado. Creo que la última vez que estuve acá, les preguntaba, me decían que era porque las temporadas de sequía aumentan la cantidad de estas especies. Pero sí existe el antiveneno. Yo pensaría que de pronto, dentro de la línea de investigación de acá del grupo, pues sería más valioso para nuestra región tener esa información de cuánta cantidad y qué especies están en la costa, porque estoy seguro que no la hay. Y bueno, el antiveneno existe, sería más un medio de repelente para la gente que vive allá. En los últimos casos que me han comentado en la región, mucha gente con picaduras de escolopendra, pero no registran eso en el sistema de salud. Y casualmente hablé con el director del Instituto Nacional de Salud, pero de la parte de antiofídico. En Colombia se hace un solo antiofídico, los demás importan. Y él me decía que si no hay casos reportados, no hay forma de que ellos gestionen nada. Entonces, sí se gestiona para el otro porque se registran los casos, son más de 5.000 al año, pero el escolopendra ni uno pasa por el sistema de salud. Entonces, eso pasa mucho en la costa, nadie reporta nada, la gente se aguanta el dolor, pero cuando hay episodios con niños, ahí sí hay. El primer caso es ese que pasó este domingo. Quizás para complementar de la inquietud que decías de si ella se puede decir picadura, o que lo que pasa es que, por ejemplo, en artrópodos se dice picar cuando el aparato de inyección está en la parte final del cuerpo, ¿no? Como ocurre con las hormigas, avispas, abejas y con los escorpiones que están en la cola. Cuando el aparato de inyección de veneno está asociado al aparato bucal, se habla más de mordedura, ¿no? Como en el caso de las arañas y en las serpientes. Con los quilópodos pasa algo muy particular porque no es ni lo uno ni lo otro, es el primer par de patas, el primer segmento torácico que se modifica para hacer un órgano inyector. Entonces, ahí es un dilema, ¿no? Realmente la gente dice picadura o mordedura, pero realmente no correspondería legalmente a ninguno de los dos, quizás podría ser una pateadura. Nosotros decimos más bien un emponzoñamiento, ¿no? Y una pregunta que le quería hacer a Sebastián, ¿qué opinar en relación con el hábitat preferido con los quilópodos? Como lo decía, son ambientes húmedos, de penumbra, pero ¿qué pasa entonces con la escolopendra gigante? Porque escolopendra gigante, que es la que está en el litoral de Venezuela y Colombia, está en zonas secas, parecería ser quizás como una excepción, y sale bastante a la superficie, y por hecho es que se dan esos accidentes, que estuviera completamente enterrada no habría ese caso, ¿no? ¿Qué puede estar pasando con esa especie? Quizás adaptaciones particulares, ¿no? Pues, es muy probable se presentan mayores casos en temporada seca. No sería tanto porque la población aumente en la época seca, sino porque ellos buscan lugares húmedos y generalmente los encuentran en viviendas. Luego es mucho más común que se presenten accidentes. Eso podría ser una cosa, y eso sería muy interesante, por ejemplo, para estudiarlo en pueblos como donde reporta César, qué pena. Qué pena. Yo he escuchado casos, por ejemplo, de accidentes incluso en la zona bien de playa, ¿no? Que está acampando y se les mete las escolopendras, que yo creo que también implica adaptaciones fisiológicas para estar en ambientes de que otro quilópodo fácilmente se desecaría, ¿no? Tal vez el tamaño, por ejemplo, el tamaño que alcanza 30 centímetros de longitud, puede ser eso, como la ayuda que necesitan estos animales para poder transportarse sin problema a la hora del día. No sé.
Y como complemento también otras dos curiosidades que tienen que ver con nuestra fauna, o bueno, con investigadores también. Sebastián presentaba en la última diapositiva a una foto de una chica que se llama Elisa Chaparro, que es egresada de los Andes y está en este momento haciendo su doctorado en el Instituto Butantan. Ella está trabajando con escolopendra, una especie de, creo que escolopendra morcitans, que está en Brasil, y que es muy abundante allá, y resulta que del saber popular, tanto de las comunidades indígenas de Brasil como de literatura, ellos encontraban que habían referencias alusivas a que el contenido del cuerpo de las escolopendras podía tener sustancias que podían ayudar a aliviar muchas dolencias humanas e incluso cánceres y demoniasis también. Bueno. Entonces ella está trabajando en los compuestos que tienen, digamos, los tejidos internos, y han descubierto ya una sustancia que no me acuerdo en este momento. Ya está publicado, ya está, digamos, en proceso de patentización, donde experimentalmente se refrenda esa sabiduría popular, ¿no? Es algo bien interesante, lo está haciendo allá. Esperamos que prontamente termine y venga a Colombia y pueda proyectar sus estudios en nuestro país. Y lo otro que creo que le ibas a comentar, pero quedó en el tintero quizás, es de un geofilomorfo, aunque bueno, geofilomorfo viene en la próxima charla, no sé si vas a hablar de los orídeos, ¿no? De que de pronto quizás hasta alcance más tamaño que la misma escolopendra gigante, ¿no? Sí. Yo les mencionaba que para el orden geofilomorfa se registran individuos desde 1 centímetro hasta 22 centímetros. Nosotros encontramos, no encontramos, acá en la colección se encuentra depositado un ejemplar de Santa María, que mide alrededor de 32 centímetros de longitud. En este caso sería el miriapo más grande o más largo que existiría hasta el momento. Era un récord Guinness, pero hay que publicarlo. Estamos buscando pues lograr la identificación a nivel de especie que tenemos el género, pero tan pronto se tenga eso, pues sería como algo interesante, ¿no? Más de nuestra mega diversidad de artrópodos. Que hasta ahorita se están empezando a conocer. Claro. Si puedes ir a una de las diapositivas primeras donde tú mostrabas los grupos generales. La anterior, esas sin filas, esos son los donde se ubican los peripatos. Ya saben que yo no soy zoólogo, pero ahí es donde están los onicóforos o no. No. Ya. Entonces en este grupo no hay algunos que lancen como venenos o sustancias abrasivas. Que lo lancen. Para el caso de diprópodos he encontrado, por ejemplo, los culiformes en los redonditos. Me han comentado el caso que a veces lanzan el chorro. Ellos tienen unas estructuras que se llaman un soporte y lanzan esas sustancias como principal método de defensa, porque ellos no muerden, sino es por medio de esa sustancia. Y también en los que son como aplanados, los polidesmios, también pues, vivido el caso de varias especies que lanzan el chorro, y son, en el caso de los polidesmios son sustancias que huelen más o menos a almendra, entonces hasta ricas. Pero son sustancias como repelentes, no pegajosas, digamos. Sí, exactamente, no como el caso de los onicóporos que lo lanzan para capturar la presa o algo así. Los onicóforos de por sí forman un filum, aparte muy relacionado con los artrópodos, están en otro grupo. Dentro de lo que han revisado, ¿hay alguna sustancia que pueda ser repelente para todo este orden? ¿A todo? ¿Se puede decir estas sustancias son repelentes para estos? No, la verdad es que como nosotros acá en el Instituto de Ciencias Naturales, el objetivo, digamos, es aportar a la diversidad y la distribución de las especies, pero no trabajamos, digamos, aspectos como de composición química o venenos o antivenenos. Entonces, no tenemos conocimiento en ese.
campo, Que ¿no? ya hemos leído al respecto. Si Se ha al respecto, encontrado para este lado, dependiendo. no, es una invitación a que hagan esa investigación. No, porque si hubiese alguna sustancia, algún tipo de sustancia en el laboratorio de estudio, pues podríamos hacer un diseño de experimento, podríamos buscar llegar a un punto de hacer un ensayo de repelencia, porque ya lo hemos hecho con mosquitos y con Sería muy bien. otro tipo de insectos, lo hemos hecho en farmacia. Sería bastante interesante hacerlo. Buenísimo, sí, interactuar entre disciplinas es como la mejor alternativa para encontrar soluciones a problemas, ¿no? Entonces, pues aquí estaremos abiertos sobre todo para contribuir, digamos, en saber dónde están las especies, cómo se llaman y quizás ir a traerlas y con la cooperación de ustedes en la parte de composición de compuestos orgánicos sería fabuloso. Quedan las puertas abiertas. Finalmente, no sé si hay alguna otra pregunta. Eso comentario, bueno, felicitar a Sebastián porque pues como ustedes han visto es un estudiante de pregrado pero que desde muy temprano en el desarrollo de su carrera, casi promediándola, comenzó a trabajar y en este momento tiene conocimiento de grupos a nivel de especies, ha hecho publicaciones ya, así como los que van a presentar en la próxima sección que es el próximo jueves, ¿no? El 10 de noviembre, están invitados desde ya, en donde se hablará del otro orden que es de quilopos, que son los filomorfos. En realidad va a ser litobiomorfos, discúlpame. Son estudiantes de pregrado que están demostrando que no hay pues que esperar a la tesis o hacer maestría para hacer investigación básica y que están aportando el conocimiento de nuestra diversidad en grupos que hasta ahora eran prácticamente desconocidos. Se sabía algo a nivel de nombres de especies, pero por autores del exterior, que casi desde el siglo antepasado era que se han hecho expediciones europeas y los ejemplares con los cuales se describen las especies están en museos foráneos. Ahora estamos empezando a apropiarnos, ¿no?, del conocimiento y de tener nuestras colecciones con los ejemplares representativos de esas especies que fueron descritas y de muchas que están por describirse. Las colecciones de arácnidos y miriápodos, creo que por lo menos el 50% está lleno de nuevas especies. Cada que un estudiante se dedica a algún grupo está encontrando incluso hasta nuevos géneros. Entonces es una invitación para todos los estudiantes a seguir como esta ruta, ¿no? Y finalmente, agradeciéndole de nuevo a Sebastián por la presentación, la invitación para en este mes vamos a tener las 2 charlas finales del ciclo dedicado a los miriápodos. La próxima a cargo de Darío y Camilo, que están presentes acá, acerca de litobiomorfos. Y la última va a ser el último jueves de este mes, el 24 de noviembre, a cargo de Gregory Edgecombe, un miriapodólogo filogenético que trabaja en el Museo de Historia Natural de Londres y que nos va a hablar sobre precisamente filogenia de toda la superclase miriápoda. Él va a estar, viene también con el propósito de estar en un evento internacional que estamos organizando, que es el workshop sobre conservación y filogenia de artrópodos, donde van a haber 15 conferencistas invitados y Greg Edgecombe es uno de los más importantes, dada su trayectoria y en este momento es el presidente de la Sociedad Internacional o Mundial de Miriapodología y de las personas que más activamente publica en filogenia con datos moleculares y morfológicos. Entonces quedan invitados desde ya para estas 2 charlas, el 10 y el 24 de este mes, y el workshop que es del 29 de diciembre, del 29 de noviembre al 2 de diciembre acá en el Instituto de Ciencias Naturales. Entonces de nuevo un aplauso para Sebastián y